Pues como les dijimos, aquí estamos con el doctor Julio Baleirón Ureña. Y tengo una amiga que decía, si usted quiere saber algo de la educación dominicana, busque a Julio Baleirón. Esa es doña Miriam Camilo. Decía, busquen a Julio Baleirón y pregúntenle. 30 años dedicados a la educación, ¿verdad, Así Julio? es, así es. Bien, y con nosotros está Julio Baleirón. Desde esos 30 años tiene 10, ¿verdad, Julio? Casi 10 en el Instituto de Evaluación de la Calidad Educativa en la República Dominicana, el IDEICE, el IDEICE se llama, del Ministerio de Educación de la República Dominicana. No lo hemos jubilado y todavía no podemos jubilarlo, porque tiene mucho que darnos, a pesar de todo ese tiempo que tiene ahí en las instituciones educativas del país. Julio, viene con un propósito especial, que es el 7º Congreso Internacional, Currículo y Sociedad en la Escuela del Siglo XXI, se llama esto, ¿verdad? Tenemos ahí ¿verdad? Pues podemos mostrárselo a la gente para que vea de qué estamos hablando. Este es ya el 7º Congreso. El 7º Congreso. O sea que hemos caminado un rato. Así es. Cuéntanos un poco de este congreso antes de que entremos en otros temas, ¿no? Sí, bueno, antes que nada agradecerte, Ramón, la gentileza de permitirnos llegar a todos los televidentes para hablarle un poco sobre este congreso. Nosotros, desde que iniciamos nuestro trabajo en el instituto, yo digo que el instituto tiene dos grandes misiones. Uno es la de estudiar el tema de la educación, la calidad de la educación, los procesos, estudiar las políticas, más ahora cuando desde los gobiernos encabezados por el presidente Danilo Medina se tomó la decisión de hacer una inversión tan importante en el sector educativo. Yo siempre digo que ese 4%, para que la gente entienda lo que eso significa, y eso es un dato que lo recuperé de la página del Banco Central, que dice, si tú le quitas al presupuesto el pago de la deuda y otros compromisos, el presupuesto dedicado a educación es casi el 40% del presupuesto nacional. Y yo digo, eso es una barbaridad de dinero, eso es mucho dinero. Y entonces, bueno, ya que el país está haciendo ese gran esfuerzo, yo creo que hay que entonces trabajar con mayor cautela, con mayor firmeza, todo el tema de ir estudiando cómo van avanzando las cosas, ¿no? Qué cosas hay que ir mejorando, cuáles hay que ir impulsando. Entonces, el instituto colabora dentro del Ministerio de Educación con toda esa labor de evaluación, investigación, valoración de las políticas educativas. Pero mal haríamos de hacer esa función si no la divulgamos. O sea, no es solamente para que haya insumos, para que las autoridades tengan insumos, eso es muy importante, el Consejo tenga insumos de esas políticas, sino también que la sociedad dominicana pueda saber, pueda conocer cómo van las cosas en educación. Y así el instituto trabaja, digamos, en esas dos funciones, la función de investigar, evaluar, pero la función de divulgar, de ir generando evidencias científicas para que tomemos decisiones. Esto es importante porque tradicionalmente en la cultura nuestra, y hay que lo voy a decir de esta manera, en la cultura nuestra no se aprecia tanto el conocimiento. Nuestra cultura no valora el conocimiento. Entonces, lograr impulsar desde el Estado políticas eficientes tiene que ser basada en evidencia científica. Tenemos que conocer la realidad dominicana. Cuando hablamos del maestro dominicano, cuando hablamos del niño, estudiante dominicano, ¿quién es esa persona? ¿Quién es ese sujeto? ¿Qué siente? ¿Qué piensa? Para que podamos realmente con las políticas responder a la realidad. De alguna manera, los esfuerzos que se hacen hoy día en educación, por ejemplo, con el tema de jornada extendida, que es una política muy importante, o sea, pasar de una escuela de una sola tanda a hacer una escuela que tiene muchas horas, 8 horas de trabajo, realmente el paso es muy grande. Ahora, si no monitoreamos eso, si no evaluamos eso, no vamos a poder mejorar. Porque transformar esa cultura
cuesta transformar esa cultura pública. En ese marco está nuestro 7º Congreso. Como bien has dicho, desde que nosotros entramos al instituto en el año 2010, entendimos la necesidad de hacer un evento público donde maestros, directores de escuelas, técnicos de las regionales, de los distritos, del propio ministerio, funcionarios, personalidades de las organizaciones que tienen afín al tema educativo, nos diéramos cita ahí para debatir desde la perspectiva del investigador, desde las evidencias que proporciona la investigación científica, pudiéramos debatir sobre el tema de educación. Como ves, ya vamos hacia el 7º Congreso, es decir, tenemos ya precisamente año tras año del 2010 haciendo el Congreso. Previamente tenemos un precongreso. Ese precongreso es a nivel nacional, o sea, lo hacemos en alianza estratégica con el Instituto de Formación Docente, el Instituto Superior de Formación Docente, que se llama IFODOSO. El IFODOSO, el Salomé Con ese Ureña. instituto, en alianza estratégica, nosotros hacemos precongreso, y los precongresos lo hacemos en los recintos del instituto. San Juan de la Maguana, Santo Domingo, Licey al Medio, Santiago, San Pedro de Macorís, y ahí los investigadores de las universidades, del propio IFODOSO, presentan sus trabajos. Y digamos que el Congreso se nutre de toda esa sabiduría, de todo ese esfuerzo, más los esfuerzos que nosotros también hacemos como instituto. Entonces traemos eso a la sociedad dominicana y lo presentamos. Nos pasamos ahí 3 días, desde esta vez va a ser desde el martes 6, la semana que viene, hasta el jueves 8, presentando esos estudios, debatiendo sobre el tema educativo. Y esa es un poco la lógica del Congreso, un espacio abierto de debate. Todo el que quisiera decir algo se inscribe en el Congreso. Hemos hecho un proceso interesante, hemos aprendido mucho en este camino, mucho. Y la idea es ofrecerle sobre todo al maestro de la zona más apartada, a los técnicos de la zona más apartada, la oportunidad de venir a Santo Domingo. Porque, bueno, vienen de todo el interior del país. De todo el interior, viene gente de la frontera, y nosotros esas personas, a los que son de la zona más lejana, incluso nosotros le pagamos una noche en el hotel, para que ellos puedan estar ahí y conocer la realidad, no solamente desde lo local, desde la realidad de su escuelita o su zona, sino que puedan entender lo que está pasando en el país. Y esa es un poco la lógica que el Congreso tiene. La idea es que todo esto que se va a debatir, que se va a discutir, llegue al magisterio nacional. ¿De qué manera, cómo ustedes logran que esto impacte en el sistema educativo? Exacto, ¿Cómo? mira, como te decía, la idea es, el Congreso tiene varias partes. Hay una primera parte que cada día tenemos una conferencia internacional, una conferencia magistral. Esta vez vamos a tener 2 conferencistas que son, 3 conferencistas que son exquisiteces, yo digo, ¿no? Jorge Torres, el doctor Jorge Torres, que viene de la Universidad de La Coruña, de España, un hombre crítico, un hombre de un pensamiento cuestionador sobre el tema curricular. Vamos a tener a Ángel Díaz Barriga, el doctor Ángel Díaz Barriga de México, también con una formación muy sólida, un hombre que se ha pasado más de 15 años, 20 años sistemáticamente estudiando el tema de las competencias en educación. Y a Dinora García, la rectora del Instituto Superior de Educación Poveda de Santo Domingo, que es una estudiosa del tema. Esa es una primera parte. La segunda parte, nosotros vamos a tener un simposio, y ahí vamos a llevar especialistas para que nos digan qué piensan sobre el tema del currículo, ahora que estamos con un currículo nuevo, un currículo por competencia. Debatamos sobre el tema. O sea, hay momentos en que, digámoslo así, van a aterrizar en la realidad concreta del país, temas específicos de tanda extendida, digamos 4% para la educación, currículum que requiere esa tanda extendida, porque esa tanda extendida es un desafío al currículum. Es un desafío. Hay temas específicos. Hay temas específicos. Por ejemplo,
todavía más específicos son los paneles. Nosotros vamos a tener 5 paneles donde se presentan estudios, y son estudios, algunos de ellos son estudios muy específicos de un distrito, pero que son estudios que tienen relevancia, que tienen importancia porque pueden ser generalizables. Son estudios que han hecho investigadores, algunos de ellos del mismo distrito, pero también inclusive investigadores de las universidades que toman un distrito, toman una regional y la convierten en un laboratorio de investigación. Ahí tenemos, para que tengan una idea, en esos 5 paneles nosotros vamos a poder presenciar, escuchar 35 investigaciones que se han hecho en el país. Y después tenemos una mesa, que le hemos llamado así como una mesa de debate. Es una mesa de debate donde el tema exclusivo es currículum. El currículum y todo el tema de cómo lograr gestionar un currículum en el aula, cómo gestionar un currículum en la escuela. El currículum es una propuesta. Ahora, es una propuesta que el ministerio plantea en el fondo, sobre la sociedad que queremos. Porque el currículum no es solamente un ordenamiento de contenidos disciplinares. El currículum define al sujeto que queremos. ¿Qué tipo de sujeto queremos formar? Y habla de un sujeto crítico, un sujeto creativo, un sujeto que es capaz de comprender el mundo y actuar en el mundo. Entonces, el currículum es mucho más que un tema educativo. Yo digo que el currículum es un tema de naturaleza política, si se quiere, porque está definiendo el sujeto que queremos, por tanto, la sociedad que ese sujeto prefigura, yo digo, ¿no? Si yo digo que necesito un sujeto democrático, crítico, abierto, entonces porque necesito una sociedad crítica, democrática y abierta. Claro. Eso es como lógico, ¿no? Entonces decíamos, bueno, pero como es una propuesta el currículum, siempre será una propuesta, vale la pena debatir sobre eso, vale la pena que podamos darnos, digamos, la oportunidad de seguir profundizando y sobre todo mirar los retos que a la sociedad dominicana le demanda un planteamiento como ese. Yo quiero una escuela que sea capaz de forjar a ese joven, a ese niño, que sea capaz de construir un ciudadano con esa característica. Si yo quiero esa escuela, yo tengo que pensar como sociedad, y entonces, ¿cuál es mi reto como sociedad frente a esa escuela que me quiere dar a un niño, a un ciudadano con esa característica? Cuando estaba esperando, veía los videos que se presenta, que el gobierno está haciendo sobre el tema del tránsito. Sí. Y uno dice, en el fondo es un tema educativo. O sea, todavía en el fondo es un tema profundamente educativo, pero es un tema también de conciencia ciudadana. O sea, de alguna manera, digamos, como sociedad, como la sociedad dominicana, tenemos todavía que desarrollar muchas competencias, desarrollar muchos valores que nos permitan la vida ciudadana. El currículum, eso es lo que pretende. Lo que pretende es de dotarnos, de darnos la posibilidad de ese ciudadano, de esa ciudadana. Para que tengamos inclusive idea de la importancia que eso tiene, hay países donde el currículum, o sea, en términos de los grandes temas del currículum, se decide a nivel del Congreso. O sea, hay países va al Congreso, donde el Congreso es que decide el marco curricular y entonces le dice a educación, miren a ver cómo eso se hace. Pero este es el ciudadano que queremos, este es el país que queremos. Fíjate, es un tema claro, que no es solamente se restringe al sector educativo, al sector del Estado que se dedica a la educación. No, es un tema social, es un tema de sociedad, es un tema político. Por tanto, en esos países entienden, y yo creo que con buena razón, entienden que cuando hablamos de currículum estamos hablando de una decisión de sociedad. No estamos hablando solamente de un tema educativo. Porque en la escuela, y ese es mi punto de vista, la escuela lo que debe hacer es prefigurar la sociedad que queremos.
Por eso nosotros decimos, bueno, pues discutamos sobre el tema y por eso le llamamos currículum, sociedad y la escuela del siglo XXI. ¿Cuál es la escuela que la sociedad dominicana requiere para poderse transformar? Ese es el reto que tiene este Congreso, darnos esa oportunidad. Julio, me imagino que habrá aquí pues espacio para pasar revista a lo que ha ocurrido en estos 4 años de tanda extendida, porque vamos a tener 4 años ya con jornada escolar de tanda extendida, todavía no en el 100% de la educación del país, sí, pero hay un 50% ya más o menos. Más del 50%. O un poco más del 50% que está en jornada escolar extendida ya de 8 horas. El IDEICE tiene un acercamiento a lo que ha resultado, a lo que han sido o a lo que podrían ser tendencias ya que se pueden observar. De hecho, el ministerio daba a conocer en esta misma semana algunas cifras o en la pasada sobre repitencia, sobre promoción, etcétera, que ya se pueden ir visualizando en el devenir, ¿no?, de lo que es este proceso de tanda extendida de 8 horas de clase. Efectivamente, mira, nosotros hicimos de hecho una evaluación, hicimos un concurso, nosotros trabajamos mediante concurso, y la empresa Gallup hizo una evaluación cualitativa, cuantitativa del proceso de jornada extendida. Y efectivamente, en el estudio pone de relieve los avances, ha habido avances importantes a considerar. Se aprecia realmente que hay una mayor valoración de la educación, o sea, en los niños, en los propios maestros, digamos, en el personal, en la familia. O sea, la familia, uno va, inclusive lo puede contactar eso, lo puede darse cuenta. Tú vas a una comunidad pobre donde ya hay una escuela funcionando y hay como una visión diferente de la educación, valoran mucho más el tema educativo. En este momento estamos haciendo un estudio, ese está en proceso, sobre el impacto sociocultural de la jornada extendida en la comunidad. O sea, ¿cómo está impactando socioculturalmente jornada extendida? Si jornada extendida implica una mayor valoración del tiempo, ¿cómo está impactando eso en la comunidad? Si jornada extendida implica... O sea, no en la escuela nada más, sino en la comunidad. En el entorno de la escuela, porque al final de cuentas, la escuela es un organismo vivo. Yo digo que la escuela es un organismo vivo y es parte sustancial de la comunidad y más en las comunidades pobres. Una escuela, es interesante ver cuando se construye una escuela en una zona pobre, todas las implicaciones que eso tiene. En términos inclusive la gente dice, lo plantea, que se sienten valoradas por la escuela que tienen. Entonces, ¿cómo impacta la escuela? ¿Cómo impacta en términos de la vida cotidiana de esa comunidad? La existencia de esa escuela, no solamente en la vida económica de la comunidad que de por sí la impacta, te voy a decir, de por sí la impacta, sino en la valoración de la educación, en la valoración del tiempo, en la valoración de la higiene. Esos son temas que para nosotros nos preocupan. ¿Por qué? Porque en sentido general, en la cultura, en esta cultura de la pobreza en la que gran parte de la población dominicana vive, hay elementos que son muy importantes, pero hay otros que tienen que ser superados. Por ejemplo, yo siempre digo que yo viví 5 años, cuando me gradué de psicólogo, yo me mudé a un barrio marginado y viví 5 años en un barrio marginado. Yo viví en Los Guandules, 5 años. Y yo veía cosas que después las retomé. Y son conceptos que la gente tiene de lo que es, por ejemplo, higiene. Yo no recuerdo haber visto una señora que el niño tenía la tetera, se le cayó en el suelo, ella la recogió, se la pasó por la falda, se la pasó ella misma por su boca y después se la dio al niño. Wow. Ahí hay un concepto de higiene. Para ella limpió el bobo. Se lo pasó por la falda, se lo pasó por su boca y se lo dio al niño. Hay un concepto de higiene. Yo tengo que lograr que esa persona avance en ese concepto, que entienda que hay un concepto de higiene todavía un poquito más complejo y tiene que aprenderlo.
Y tú me preguntarás, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con la escuela? Bueno, en la escuela le damos a los muchachos merienda, desayuno, comida. Entonces el niño tiene que valorar la importancia de hacer una higiene de las manos. El niño tiene que valorar la importancia de la higiene de la boca, porque está comiendo, porque está manipulando alimentos. Y eso es parte para mí del ser ciudadano. Eso es parte de un currículo. Claro. ¿Tú ves? Entonces, de alguna manera, nos damos cuenta, la jornada extendida está impactando y está ayudando. Yo creo que y va a seguir impactando, y va a seguir impactando. Ahora, hay que mantener el ojo, hay que mantener la actitud de escudriñar del investigador que anda buscando, porque tenemos que ir avanzando en ese desarrollo, en este caso de la jornada extendida. Y como la jornada extendida de muchas otras políticas, por ejemplo, en este momento, un tema importante también del Congreso, habrá una mesa de discusión sobre eso, es el tema de formación docente. Porque al final de cuentas, ¿quién es que hace vida al currículo? ¿Quién le da? ¿Quién le da vida al currículo? Es el maestro, en el aula. Sí, el que lo materializa. Es el que lo materializa, él es el que lo hace posible. O sea, yo puedo tener una idea preciosa de lo que yo quisiera en términos de ciudadanía. Y el currículum yo creo que es una belleza. Tú lo lees y tú dices, wow, y ese es el ciudadano que queremos. Pero al final de cuentas, el que hace el currículum es el maestro en el aula, es el director en la escuela. Entonces tenemos también investigaciones sobre ese tema de gestión, de aprendizaje. Están aprendiendo más nuestros niños. Fíjate que hay un detalle importante. Jornada extendida tiene dos elementos que yo creo que hay que rescatarlo. Jornada extendida es una gran oportunidad para que el niño pueda aprender más, porque va a tener más tiempo, o teóricamente tiene más tiempo para poderlo dedicar a muchas cosas que él tiene que aprender, desde la matemática, la lengua, hasta el manejo de su cuerpo. O sea, lo que llama Howard Gardner, ese famoso investigador de la inteligencia múltiple, lo que él llama la inteligencia kinestésica, es decir, el manejo del cuerpo. Ahí el deporte, la danza, todo eso nos ayuda a nosotros a manejar mejor nuestro cuerpo. Bueno, voy a tener mayor oportunidad para entonces desarrollar lo que, de acuerdo a ese pensador, dice las inteligencias múltiples. Así como la inteligencia lógico-matemática o la inteligencia lingüística, voy a tener la oportunidad para que el niño aprenda a manejar su cuerpo, a manejarse él, inclusive en su relación consigo mismo o en su relación con los demás, o en su relación con el medio, que es lo que llama Howard Gardner la inteligencia natural. Jornada extendida me ofrece muchas oportunidades de desarrollo en ese sentido. Pero jornada extendida tiene un elemento que yo creo que debemos valorarlo. El niño está menos tiempo en la calle. Para los que hemos tenido la oportunidad, y yo digo que sí, que es una oportunidad. Relativamente menos tiempo en la casa también. Bueno, solo o en... Así mismo es, mira, así mismo es. El niño está en menos riesgo. No es que en la escuela no haya riesgos, porque en toda parte donde hay seres humanos hay riesgos. Claro. Porque hay de todo tipo, pero hay menos riesgos. El niño está en una escuela donde uno puede esperar, donde él esté en situación de mayor protección. Eso es un elemento que la sociedad dominicana tiene que también valorar mucho. Que el niño se pase 8 horas en la escuela, son 8 horas donde él está en menos posibilidades de riesgo, que son los riesgos que hay en la calle. Y todos sabemos lo que significa, eso en la sociedad, no solamente en la sociedad dominicana, sino que en cualquier sociedad. En ese sentido, son dos elementos que nosotros entendemos importantes. Ahora, así como te mencionaba el tema del desarrollo de la jornada extendida, te decía también el tema de la formación docente, que nosotros decimos, bueno, yo tengo que formar al maestro que se va a enfrentar a un currículo por competencia en una jornada extendida. Entonces ahí hay un tema de debate importante. Hasta ahora, lo que hemos hecho en formación docente no ha sido formar docente para un currículo por competencia, no.
hemos formado docentes que más o menos dominan contenidos y lo que hacen es transmitir contenido. Solo que la sociedad cambió. Ya el contenido está en cualquier celular. O sea, yo le digo a mis estudiantes en INTEA, a veces yo les digo, a veces ellos me hacen una pregunta y yo sé el sentido de la pregunta y digo, pero búscalo en tu celular y tú verás que tú... Y vamos a ver qué respuesta hay ahí, vamos a discutir sobre esa respuesta. Vamos a discutir la respuesta. Entonces, el contenido está ahí. El tema es cuáles son las preguntas que yo le hago a ese contenido. ¿Cómo yo trato? Importante es la pregunta, como decía Facundo Cabral. Para mí lo importante es la pregunta. Y yo digo que en educación nos hace falta posiblemente cambiar la pregunta para ver si conseguimos respuestas diferentes. Tenemos desde el 92 para acá, ¿cuántos años? 24 años de reforma. Y todavía decimos, en términos de los aprendizajes de los estudiantes, no hemos alcanzado las expectativas que teníamos en el 92. Porque todavía sentimos que nuestros muchachos no están desarrollándose plenamente. Entonces hay que preguntarse, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa con eso? Yo siempre digo que en este proceso el maestro juega un papel fundamental. No solo él, pero juega un papel fundamental. En los estudios internacionales, para que el televidente se haga una idea de lo que estoy diciendo, un niño no aprende a leer en la escuela. Cuando el niño llega a la escuela, él sabe leer. Ya sabe leer. Él no sabe leer un texto escrito, pero él lee. Porque cuando él ve un anuncio de un producto, él dice, no sé si mencionar el producto, él dice tal cosa. Tal cosa, ya. Lee. Tú sabes, tú recuerdas, ¿no? Que Freire decía que el primer libro que se lee es la realidad. Es la realidad. Desde que uno llega, empieza a leer esa realidad. Así el mismo. Primer libro que está Tú sabes que yo tuve acompañado a un amigo, un grupo, le llamamos un grupo focal en investigación, con un grupo de maestras y maestros en Santiago, en concreto en Licey al Medio. Y había una maestra de primero y segundo grado, y le preguntábamos, ¿y cómo usted está haciendo para el tema de la alfabetización de los niños? Esa señora, no es jovencita, una maestra muy joven, ella encontró que los niños se le hacía más rápido el aprendizaje de la lectura utilizando las etiquetas de los productos que el niño, las galletitas, los refrescos, los juguitos. Ella va buscando en todos los colmados todos los anuncios, todos los afiches, coge etiquetas y con eso esa maestra está alfabetizando. Alfabetiza. Fíjate lo que hay ahí. ¿Por qué una etiqueta de una galletita? Al niño le gusta la galletita. O sea, hay un vínculo afectivo, si se quiere, ¿no? Sí, la ve a cada rato, se la dan en el desayuno. Se la dan en el desayuno. Y ella utiliza esa estrategia. Ella dice, bueno, los libros yo los tengo como apoyo. Pero lo que me sirve a mí para provocar en el niño el interés por leer es la galletita, es la etiqueta de la galletita, la etiqueta del refresco, la etiqueta del jugo. Fíjese, es una cosa interesante. Apela a lo emocional. Un principio fundamental del aprendizaje, sabemos. Si algo no me produce emoción, difícilmente lo aprendo. Eso hoy lo sabemos en psicología. Es decir, si algo no me produce, no me involucra internamente, es muy difícil aprenderlo. Por eso es tan difícil y por eso es que generalmente el aprendizaje de la matemática se hace tan complejo. Porque a veces el maestro no sabe cómo lograr despertar emocionalidad frente a la matemática. Y uno siempre ve la matemática como algo lejano. A propósito de eso, nosotros tenemos un programa en el instituto que es un programa interesante, es un reto que le llamamos el joven investigador. Hace 2 años yo convencí al equipo de decir, vamos a comenzar con un programa incentivando la investigación en jóvenes que están terminando la carrera en la universidad. No importa la carrera, medicina. Nosotros hemos tenido jóvenes de medicina, odontología, diseño, ingeniería, educadores, psicólogos, o sea, de cualquier área. Lo invitamos al instituto, hacemos entrevistas, elegimos, porque tenemos que elegir,
elegimos generalmente 12 de esos jóvenes y le decimos, ok, usted tiene 6 meses, usted va a recibir una capacitación aquí exquisita de investigar, porque van a ser investigadores de alto nivel, y nosotros lo que queremos es que usted haga una investigación durante esos 6 meses sobre el tema que usted entienda. Mire la realidad de la educación, le presentamos la situación. Esta es la realidad. Ahora, piense usted alguna pregunta de su área incluso, que usted pueda señalar, que usted pueda entender que es importante investigarla. Y durante 6 meses le hacemos un pequeño pago al muchacho para que se dedique a eso. Y claro, para ello ellos me dicen a mí, pero eso es mucho dinero. Son 30,000 pesos que le pagamos para que se dedique nada más que a hacer esa investigación. Que se olvide de otra cosa, mientras tanto. Y mira, nosotros encontramos cosas interesantes. Hubo un muchacho que estaba terminando ya su carrera de educación en Licey al Medio. Y él quiso hacer una modalidad de investigación que se llama investigación-acción. La investigación-acción es una investigación que se hace con el propósito de resolver problemas, o sea, de ir investigando y resolviendo. Y él quiso trabajar porque él estudió educación, mención matemática. De hecho, en la última graduación del IFODOSU, fue el joven que tuvo la calificación más alta de todos los graduandos del país, del IFODOSU. Ese joven, de nombre Eno, hizo un estudio sobre la matefobia. La fobia a la matemática. Fobia a la matemática. Entonces, ¿qué hizo? Pidió un aula del liceo que está adscrito al recinto donde él estudia. Pidió un aula de 6º grado, midió la fobia a la matemática en los muchachos y encontró una altísima fobia en los muchachos. Y él dijo, es ahí que yo quiero trabajar. Un rechazo. Y se pasó varias semanas con los muchachos inventando juegos. Él se inventó todos los juegos. Él cogió juegos inclusive populares y lo convirtió en tema matemático. Él, lo que dicen los matemáticos, matematizó la realidad. ¿Cuál fue la consecuencia? Primero el resultado. Los valores se invirtieron radicalmente. Él encontró alrededor de un 80% de niños con fobia a la matemática. Cuando él hizo la medición después del programa, solamente le quedaba un 20% con fobia a la matemática. O sea, él transformó la situación en términos actitudinales. O sea, la puso totalmente al revés. Totalmente al revés. Fue una cosa y sobre todo lo que fue un programa que él lo desarrolló fueron en 2 semanas. ¿Qué haría un muchacho si se pasa un año entero, un maestro trabajando de esa manera? O sea, no solamente impactó eso, sino que logró, además de disminuir la matefobia, cómo los muchachos aprendieron a hacer cálculos matemáticos. Fue una cosa interesante. Y eso fue un joven que recién se graduó de magisterio, recién se acaba de graduar de magisterio. Un estudio interesantísimo. Bueno, en el congreso del año pasado, lo invitamos, pues él terminó el año pasado el estudio, lo invitamos a que presentara dentro del congreso. Y yo recuerdo la mesa, el panel, donde habían 3 investigadores de alto nivel y él. Déjame decirte que cuando él terminó de presentar, el público entero se puso de pie a aplaudirlo. Porque hizo un estudio que dio soluciones concretas a un tema que es un tema serio en el país, el tema de la matemática. Hay otra joven, esta es estudiante de medicina, que ella decía, ¿y qué está pasando con la higiene bucal de los niños de escuela de jornada extendida? Higiene bucal de los niños de las escuelas de jornada extendida. Y se fue a 2 escuelas, hizo un estudio de casos, 2 casos, y se fue a 2 escuelas de jornada extendida. Ahí se tropezó con un tema serio cultural. En una de las escuelas, efectivamente, los niños ingieren mucho alimento, pero no había agua, o no tenían el cepillo dental. Wow. Y son 8 horas que están ahí. Ella encontró serios problemas de placas por alimentación acumulada en los dientes. En la otra escuela,
¿con qué se tropezó? Se tropezó también con un tema cultural. Pero ahí no es solamente del niño que aprende a higienizarse su boca, sino que sistemáticamente escuchaba que la directora de la escuela decía que no hay tiempo para lavarse los dientes, vamos para el aula, vamos para el aula. Veo No aquí hay algunas tiempo. fotos, Julio, de lo que está pasando en mira. algunas escuelas, Sí. que se está llevando a cabo el programa de educación oral y de tratamiento en algunas escuelas. Ya esto es un hecho, a propósito de esto que contaba. Pero fíjate que incluso ella decía, y eso es lo que me preocupaba, que ella decía que ella hizo un chequeo rápido a una muestra muy grande de los niños y dice, ya yo estoy encontrando en niños de 6 años caries. Oye. Y uno dice, ¿qué pasa ahí? Sí. Entonces, por ejemplo, eso Ok. fue un estudio interesante, porque aunque sea un estudio pequeñito, uno puede decir, si hacemos un estudio con una muestra significativa, Porque la es muy verdad, probable que me encuentre con el mismo problema. la verdad, Julio, es que quizás por primera vez en el país estamos viendo la educación de otra manera. Exacto. Como un proceso abarcador, realmente abarcador del ser humano como un todo. Así mismo. Es decir, la escuela no puede ser solamente una institución ya para el ABC y para el 1, 2, 3 y la ecuación y el currículum que conocemos. Ese currículum tiene que ser algo mucho más que eso. Es decir, que vea al individuo como el todo. Y esto de cómo está evolucionando pues la higiene bucal, que es una parte fundamental de la salud, en esas 8 horas es un tema capital. Así mismo. Capital, porque es un muchacho que está comiendo más, porque come 3 veces ahí, hay desayuno, hay comida y hay merienda. Y hay merienda. Que cuando estaba fuera de la escuela probablemente no los tenía. No las Probablemente no, seguro que no las tenía. En la mayoría de los casos no la tenía. No las tenía, porque se trata de muchachos de la escuela pública, y la escuela pública es la escuela de los pobres en la República Dominicana. Esa es la realidad, es la escuela de los pobres. Así que es. no nos llamemos engaño. Pero bueno, por primera vez estamos viendo todas estas cosas entonces en un entorno y viéndolo de manera científica. Así mismo es. No de manera caritativa, dando evidencias, beneficencia, sino midiendo, haciendo trabajo científico como Así este, mismo. ¿no? Mira, Julio Baleirón, doctor Julio Baleirón, 30 años en el sistema educativo dominicano, director del Instituto Dominicano para la Evaluación, la Investigación de la Calidad Educativa, Así la calidad de la educación en la República Dominicana. Para los que creen que aquí no hay nada, que estamos todavía en taparrabo, hay un instituto dedicado a eso. Pero mira, Julio, la pregunta es, tú conoces muy bien todos los procesos que se han desarrollado aquí en los últimos 20 a 30 años. Y recordamos muy bien aquel legendario plan decenal de la educación, que fue un elemento importantísimo, un momento importante de la educación dominicana. Y yo me recuerdo que leía en la justificación del currículum, etcétera, de la presentación de todo aquello, el ser humano que pretendemos conseguir. Y yo decía, bueno, si lo conseguimos, dimos el palo de la gata, porque la verdad que para mí aquello era revolucionario. Así es. Aquello era revolucionario. Podemos criticar todo lo que queramos, etcétera, etcétera, pero el plan decenal y muchos de esos planes que siguieron o que antecedieron eran instrumentos importantes. ¿Qué pasó que no conseguimos ese ser humano al que aspirábamos particularmente en ese plan que estaba tan bien concebido, fundamentado incluso, constructivista, porque había una visión constructivista, ¿entiendes? Una visión constructivista que en ese momento es revolucionaria, es transformadora, indudablemente, y para mí sigue siendo los postulados del constructivismo.
y sobre todo el desconstructivismo, que es mucho más importante todavía. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que todavía estamos en búsqueda de ese ideal al que aspirábamos hace 20 años. Bueno, yo estuve involucrado en ese proceso. Yo fui de la comisión que hacía. Y además te mandan un reto, que lo diga en poco tiempo, porque nos Así está es. quedando poco tiempo. En la consulta nacional. Mira, yo creo que el Plan Decenal de Educación 92-2002, para mí tuvo como 3 problemas por los cuales no logró que pudiéramos impactar en lo que era la razón de ser del plan, que tiene que ver con los aprendizajes de los estudiantes. Porque al final de cuentas, todo lo que uno hace en educación es para que los muchachos aprendan. Claro. Lo primero fue que la reforma no llegó a la escuela. O sea, la reforma no llegó a la escuela. Definitivamente, en el proceso... ¿Dónde se quedó? Se nos quedó en los caminos, pero no llegó a la escuela. La escuela siguió funcionando igual. No la impactó como uno esperaba. Y es porque ahí hay un segundo tema que yo creo que es importante, es que a pesar de la inversión cuantiosa que se hizo desde entonces en formación docente, esa formación docente que impartían en las universidades no cambió al maestro, no cambió. Se siguió haciendo lo mismo, se siguió haciendo una educación por contenido, pero inclusive mal llevada. Una evidencia clara, te lo puedo decir, nosotros hicimos un estudio que lo publicamos en el 2014 sobre el dominio que el maestro tiene de la matemática que debe enseñar en los primeros grados. El dominio que el maestro tiene sobre la matemática que debe enseñar, no la que él debe saber, sino la que él debe enseñar. Y la mayoría de los maestros no dominó la prueba, y era una prueba básica. Wow. ¿Qué significa eso? Que él tiene un título, o sea, la universidad le dio un título, pero la universidad no me garantiza que él sabe lo que él debe enseñar. No lo sabe. Yo creo que eso fue un tema serio, o sea, no impactó en la formación. Y en segundo lugar, parecería mentira, a pesar de toda la calle de planificación, el plan decenal no desarrolló indicadores de calidad para dar seguimiento al desarrollo del plan. Y ¿cuándo hacemos conciencia de eso? Cuando ya el plan había terminado. Cuando se hace la evaluación final del plan decenal. No había un cuerpo claro de indicadores. Yo creo que esas fueron 3 razones. Ahora con el plan, ya está terminando el plan 2008-2018. Yo creo que se ha avanzado más, pero todavía en formación docente es en este momento donde como que se le ha puesto mayor atención al tema de la formación. Hoy día hay un proceso grande de discusión y de programación de esa formación docente y se están dando pasos. Que yo digo que tener un maestro de calidad, si son 4 años de formación en la universidad, 1 año de inducción, años de seguimiento, es como 10 años. ¿Qué pasa también, Julio? Que teníamos una escuela que en sentido real y concreto tenía 2 horas de clase, 2 horas y media de clase. 2 horas 30. 2 horas y media, así como lo dijo la UNESCO en algunas investigaciones que se hicieron. Una escuela con 2 horas, 2 horas y media de clase, por más que quiera, no puede atosigar de contenido a un estudiante, a un muchacho o a una muchacha. Pero te saqué del tema porque tú viniste al 7º Congreso, que es este que está aquí, que se va a celebrar la semana que viene. La semana que viene, martes, miércoles y jueves. Martes, miércoles y jueves. ¿Dónde dijimos? En el Dominican Fiesta. Hotel Dominican Fiesta. Ahí está, Dominican Fiesta. Bueno, esto sabemos que va dirigido a un público educador, etcétera, pero ¿y si yo quiero ir? O quiere ir cualquier Hay otra una persona que nos han solicitado y bueno, nosotros tenemos, digamos, restricciones, pero vamos abriendo un poquito hacia personas que por razones de interés personal quieren conocer, quieren participar y entonces le damos cabida. ¿De qué hora a qué hora? No, van ustedes todo el día, eso es desde las 9 de la mañana que arranca hasta las 5 de la tarde, 6 de la tarde. Excepto el jueves, que nosotros terminamos al mediodía.
Bien. Y dijimos que ahí va a haber gente como Curjo Torre, como Curjo Torre. El español Ángel Díaz Barriga de México, Sí. que vienen a plantearnos sus ideas sobre el currículo. Claro. Dinora Aquí tengo García, de República el Dominicana. tema de Jurjo, que me llama mucho la atención, que es un tema realmente, la sociedad del sálvese quien pueda. Así es. La sociedad del sálvese quien pueda. Así que ya usted sabe cuáles son los temas que se abordan en un congreso como este. Y nosotros vamos a esperar los resultados del congreso, sí, para que los comentemos aquí, para que tú mismo vengas a comentar algunos resultados de ese congreso. ¿Cómo no? Porque hay mucho que decir de la educación dominicana, que va transformando no solo a la educación, está transformando la sociedad dominicana. Porque una jornada escolar de 8 horas no solamente es un reto para los propios muchachos y un privilegio para la familia que nunca había tenido nada semejante, sino que es un reto para los maestros. Por primera vez se los está retando de verdad. Dicen, aquí usted va a estar 8 horas. Sí. Venga. Y no es 8 horas dando clases, usted está dando clases 3, 4 horas, pero tiene 4 más que va a estar planificando, evaluando, resolviendo, atendiendo muchachos. O sea, quizás por primera vez la escuela dominicana está llamada a producir la sociedad que queremos dentro de poco tiempo. Así es. ¿Verdad? Así mismo. Así que bueno, hemos conversado con el doctor Julio Baleirón, director del Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad de la Educación. Una de las instituciones del MINER, ¿verdad? El Ministerio de Educación de la República Dominicana. Y bueno, ya usted sabe, si le interesa el Congreso, pues el Congreso no es solamente las cátedras magistrales que va a haber, sino también esos espacios de encuentro de los actores ya del sistema educativo. Así ¿no? Gracias al doctor Julio Baleirón por estar aquí dándonos estas noticias tan importantes sobre educación en la República Dominicana, y gracias a usted por estar ahí, porque usted es también, además, quien justifica esta presencia nuestra aquí, ¿verdad, Julio? Así es. Quédese ahí porque nos vamos a Ecomundo con el economista Lucas Vicens. No se mueva de ahí. La formación del ciudadano digital es un compromiso del gobierno dominicano.